Buenas noches, aquí estoy nuevamente con ustedes, aquellos trasnochadores que les gusta acompañarnos durante este espacio. Buenas noches, entré creo que un minuto tarde, pero aquí estamos otra vez como cada lunes a las 11:30 de la noche, tiempo del centro, 12:30 de la mañana del tiempo del este. Gracias por su paciencia y por acompañarme durante este espacio. Hemos estado hablando durante estos lunes sobre algunas palabras que de alguna manera están relacionadas también con nuestras emociones. Y esta noche pues no va a ser la excepción. Esta noche quiero hablar un poquito, compartir con ustedes acerca de la resiliencia. Yo no sé si ustedes han escuchado esa palabra, me imagino que sí, es una palabra que últimamente se ha puesto de moda, es una palabra que ahora en este tiempo la hemos escuchado mucho. Y bueno, siempre me gusta antes de hablar sobre el tema, tener para que todos tengamos idea un poquito de lo que significa hablar sobre este tema de la resiliencia y me di a la tarea de buscar en el diccionario para poder tener una idea para aquellos que nunca han escuchado esta palabra, pero como yo decía desde el principio, yo creo que esta es una palabra que últimamente pues la hemos escuchado mucho, es una palabra que está muy de moda en este tiempo y de acuerdo al diccionario, la palabra resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas que pueden ser una muerte de algún familiar o algún accidente o alguna enfermedad o algún problema que a veces pone a las personas, ¿verdad?, emocionalmente y también físicamente algunas veces al extremo, ¿verdad? Con situaciones. Entonces, esa es la definición que nos da el diccionario acerca de la palabra resiliencia. Esta noche, para los que se acaban de conectar, quiero hablar un poquito sobre esta palabra, pero más bien tiene que ver con nuestras emociones, la resiliencia. Yo decía, y lo vuelvo a repetir, voy a ser un poco repetitiva en eso, pero quiero que todos estemos claros sobre el tema esta noche. Esta palabra es algo que se ha puesto muy de moda, es una palabra que se ha puesto de moda, pero nosotros entendemos, o como lo leí en lo que es la definición que el diccionario nos da, que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias que pueden muchas veces ser traumáticas. Hay una frase que me encontré también y que la he usado yo en algunas circunstancias, en algunas ocasiones, este, y es una frase que a mí en lo personal me gusta mucho, y dice, nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Me imagino que ustedes han escuchado esa frase, nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Quiero decirles que hay 10 cosas que podemos hablar acerca de la palabra de la persona que es resiliente. Y yo creo que de alguna manera, cuando nosotros hablamos sobre la resiliencia y esta capacidad de superar obstáculos, de superar problemas, y eso tiene que ver más con esto que estamos hablando, quiero decirles que personalmente, disculpen, conozco mucha gente que yo considero que he pasado cosas en mi vida que han sido difíciles, pero yo conozco muchas personas y a través de mi ministerio he tenido la oportunidad de conocer personas que cuando yo oigo sus historias, oigo sus experiencias, oigo por todo lo que han pasado, digo, wow, o sea, yo me quedo corta con todo, ¿no? Hay personas que de veras han pasado situaciones en sus vidas que las han puesto al extremo. Pero lo más interesante es que cuando hablamos de resiliencia, lo importante aquí es señalar que estamos hablando de personas
que han pasado por situaciones difíciles, pero que las han superado. No podemos hablar, disculpen, ando con un poquito la molestia en la garganta. No podemos hablar de resiliencia cuando personas están pasando situaciones y se quedan en esas situaciones, o personas que en circunstancias así también han llegado al punto de pues sentir que no, su vida no tiene sentido, que no hay una razón por la cual seguir viviendo, y muchas de estas personas han tomado su vida. Me van a disculpar, pero voy a tomar un poquito de agua. Bueno, 10 cosas que yo encontré acerca de personas que podemos decir que son personas que son resilientes, o sea, personas, cuáles son esas características que ustedes pueden ver, y a lo mejor cuando veamos estas palabras o estas 10 cosas, ustedes podrán, digamos, analizar si ustedes consideran que son personas que tienen una resiliencia. La primera cosa es que dice que las personas que son resilientes o que que están en este grupo de personas resilientes, primero que nada, no se encierran en sí mismas. Es la primera cosa. Hay una capacidad de que, a pesar de los problemas, las personas no se encierran. Ustedes saben que a veces hay personas que ante los problemas crean este caparazón, esta burbuja donde se meten, y a veces están ahí y no quieren decir nada, no quieren compartir nada. Muchas de esas personas a veces están viviendo sus problemas ellos mismos y no quieren compartir. Entonces, al revés de eso, una persona resiliente es la persona que no se encierra en sí misma, que no crea este caparazón, sino que enfrenta las circunstancias y la situación con valentía. La segunda cosa es, las personas resilientes siempre van a tener un pensamiento positivo. Nosotros sabemos, y seguramente que nos hemos encontrado con personas en nuestra vida que, como yo digo, a veces siempre encuentran un problema para cada solución. Pero por el otro lado hay personas que siempre tienen una solución para cada problema. Tenemos dos grupos de personas, a lo mejor tenemos más, ¿verdad? Pero usualmente tenemos estas personas que siempre tienden a ser negativas en todo, siempre ven todo, cuando están viendo una situación, se enfocan en todo lo negativo. Por el otro lado, las personas que son resilientes se enfocan en lo positivo. Esa es la gran diferencia. Y yo creo que el número 2 es el pensamiento positivo. La tercera cosa para saber si nosotros somos personas resilientes o no es la tercera cualidad es que las personas se adaptan al cambio, se adaptan al cambio. Es muy importante eso porque hay personas que les cuesta trabajo adaptarse al cambio. Ante una circunstancia y una situación, a veces vienen personas y estas personas que están fuera de la situación, porque usualmente cuando estamos pasando por un problema o viviendo una situación, estamos tan concentrados en el problema que luego no vemos. Pero entonces vienen personas de fuera que están viendo desde otro ángulo el problema y a lo mejor nos pueden dar soluciones. Y a lo mejor parte de esa solución es que tengamos que hacer cambios en nuestra vida. Y muchas personas se resisten a los cambios. Yo quiero decir que en algún punto de mi vida yo creo que yo era así, yo me resistía a los cambios, pero llegó un momento en mi vida en que yo me di cuenta que es mejor, es como, y yo no voy a usar una frase que usamos nosotros mucho, decimos, es mejor flojito y cooperando, o sea, dejarse llevar de manera que el problema no se convierta en algo que nos detiene, que nos paraliza, sino más bien tenemos que aprender, y yo creo que aquí la palabra sería navegar en medio de las situaciones y de los problemas. Así que las personas resilientes se adaptan al cambio. Número 4, las personas resilientes tienen una inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir con eso? Que no esconde su realidad. ¿Sí me explico? Muchas veces cuando personas están viviendo problemas,
para que y he oído mucha gente que lo dice así, pues yo no quiero que nadie se entere, no quiero que mis hijos se enteren, no quiero que mi esposo se entere, no quiero que nadie se entere que tengo este problema. Y se quedan callados, se guardan el problema y eso habla de una de falta de inteligencia emocional. O sea, hay que ser inteligentes. Cuando nosotros nos quedamos callados, que nos guardamos las cosas, eso nos va consumiendo, ¿verdad? Y de hecho hay un salmo, el salmista dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. O sea, el silencio, cuando uno está viviendo una situación, el silencio lo único que hace es ayudar a que eso se convierta en algo más, todavía más difícil. Entonces, inteligencia emocional, no tapar, no cubrir, no guardar la realidad, sino que esas realidades las integramos a la vida. O sea, tengo un problema, por lo tanto no voy a aparentar que no lo tengo. Tengo un problema, bueno, tampoco lo voy a estar, como dicen, platicando a los cuatro vientos, pero al menos voy a dejar que esa situación no me paralice, que esa situación yo la pueda manejar de una manera que aunque las personas se den cuenta, yo también pueda recibir esa ayuda. A veces no tenemos ayuda porque no hablamos, nos callamos y al quedarnos callados no recibimos la ayuda. Así que la inteligencia emocional es la número 4. La número 5, esta persona, lo voy a decir de esta manera, siempre es positiva, o sea, siempre mirando al futuro, siempre diciendo, lo que estoy viviendo hoy va a pasar. No hay nada que se quede toda la vida, todas las cosas pasan, las etapas, las situaciones son así, son situaciones, son momentos, pero eventualmente eso va a pasar. Si ustedes voltean, o yo les dijera a ustedes, vayan 5 años atrás y véanse, recuerden cómo estaban hace 5 años, y ustedes van a darse cuenta de cuánto han avanzado. Entonces, siempre hay que mirar al futuro. El futuro, como dice Jeremías 29:11, con esperanza, mirando al futuro, porque el Señor sabe los planes que tiene para nosotros. Así que esa es la número 5. La número 6, pierden poco tiempo en quejarse. Esa es otra de las cosas, ¿verdad? Así como al principio decía yo que hay personas que son muy negativas, siempre viendo lo negativo siempre tienen un problema para cada solución, en lugar de una solución para cada problema. Las personas resilientes no pierden el tiempo en quejarse. Tienen la capacidad de, en lugar de quejarse y decir, ay, sentarse a llorar su situación, siempre va a encontrar una manera de decir, esto lo voy a superar, voy a salir adelante. Y yo les puedo decir que conozco muchas personas que están, como les dije hace un momento, en situaciones tan complicadas, y verlas con esta actitud positiva da mucha esperanza y anima también a uno. La número 7, el sentido del humor. Creo que una de las cosas que los seres humanos nunca deberíamos de perder es el sentido del humor. En la medida que nosotros aprendemos a reírnos aún de nuestras desgracias, bueno, la pasaremos mucho mejor. Yo creo que siempre hay que hacer, y ustedes saben que hay personas que de sus desgracias hacen chistes, hacen todo, ¿verdad? Entonces, creo que el sentido del humor es algo que nunca debemos de perder. Siempre mirar las cosas con ese sentido de humor, de reírse aún de las cosas malas o negativas que nos pasan, porque al final de cuentas la vida se pasa tan rápido que no vale la pena perder el tiempo, sino hay que reírse y siempre mantener un buen humor. La número 8, que es algo también bien importante, las personas resilientes es una persona que es agradecida, o sea, la gratitud. La persona resiliente siempre va a estar abierta a recibir, aceptar consejos, aceptar ayuda también, porque muchas veces también somos tan orgullosos que ante situaciones y problemas y circunstancias, cuando a veces la gente nos quiere ayudar, y mucho más cuando se trata de que nos tienen que ayudar económicamente o eso, a veces nos cerramos y rechazamos, somos orgullosos, no queremos aceptar esa ayuda, porque el no aceptar una ayuda significa
que uno no quiere reconocer el problema. Cuando nosotros reconocemos que tenemos un problema, entonces es más fácil poder obtener la ayuda. Y por supuesto, como consecuencia de eso viene la gratitud, que nosotros debemos ser agradecidos con las personas que siempre están apoyándonos. La número 9. La número 9 tiene que ver mucho con lo que estaba comentando ahorita. La persona resiliente sí sabe que necesita ayuda y la pide. O sea, no pelea sola sus batallas. Está ahí, pero si necesita ayuda, la pide. Y eso es muy importante. Esto tiene que ver mucho con lo que yo decía en la número 4, que es inteligencia emocional. Cuando nosotros entendemos que solos no podemos, que tenemos siempre por esos... esa es la cuestión de vivir en comunidad, ¿verdad? Sea la comunidad de una iglesia, o sea la comunidad donde uno se desenvuelve, cualquiera que sea, es muy importante pedir la ayuda cuando uno lo necesita. Eso nos va a evitar caer en otras situaciones. Por último, la número 10, la persona resiliente es una persona con sensibilidad y empatía, por supuesto. Quien ha vivido y pasado por problemas puede sentir y tener empatía por otras personas que están experimentando los mismos problemas y las mismas situaciones, o quizás otro tipo de situaciones más. ¿Por qué? Porque uno sabe, uno entiende el dolor, uno se empatiza, se pone en el lugar de, que ese es el significado de la palabra empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Bueno, y como siempre que estoy aquí con ustedes, por supuesto que tengo que mencionar la Biblia. Para mí hay dos personajes, hay muchos personajes. Yo creo que la Biblia está llena de historias de personajes que fueron resilientes, personajes resilientes que enfrentaron todas las circunstancias. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de José el Soñador, que se conoce como José el Soñador, el hijo de Jacob, que vendieron sus hermanos, que pasó por todo este proceso, que lo acusó la mujer de Potifar, falsamente, y por eso lo mandaron a la cárcel, y pasó por una serie de cosas, y bueno, ese sería un ejemplo de una persona resiliente. Tenemos un Daniel también en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, ¿verdad? Que también fue llevado esclavo junto con otros 3 amigos, y bueno, se negó a hacer muchas cosas ahí, se metió en muchos problemas, estuvo en el pozo de los leones y Dios lo sacó de ahí. En el Antiguo Testamento, un personaje más que también creo que es quizás el símbolo, vamos a decirlo así, de la resiliencia es, por supuesto, Job. Es el libro que está antes de los Salmos, ¿verdad? El personaje de Job. Creo que todos nosotros hemos hecho referencia a Job en algún momento de nuestra vida, y también sabemos todo lo que Job pasó, ¿verdad? O sea, este hombre que era un hombre perfecto, que Dios no tenía ninguna queja de él, y que de repente el enemigo le pide permiso a Dios para tocarlo, y dice que estaba él sentado cuando le llegaron a decir que uno de sus hijos se había muerto, y luego se acababa de ir ese y viene el otro, que el otro hijo, y perdió todos sus hijos, perdió todas sus posesiones. La mujer se convirtió vamos a decirlo así, en su talón de Aquiles, ¿verdad? En ese proceso, en lugar de ayudarlo, lo molestaba. Dice que todo su cuerpo se llenó de llagas, pero en ningún momento él se quejó, en ningún momento él, quería la mujer, ¿verdad? Que él maldijera a Dios, él no lo hizo. Sí, en algún momento tuvo sus momentos, por supuesto, como ser humano tuvo sus momentos donde quizás cuestionó a Dios algunas cosas, pero al final Dios premia su resiliencia, su fidelidad, y Dios le devuelve, dice que no solamente le devolvió lo que le había quitado, pero le devolvió el doble de lo que había quitado. Entonces ese sería, creo, el personaje más emblemático, vamos a decirlo así, de la Biblia cuando hablamos de la resiliencia. Pero hay otro personaje en el Nuevo Testamento, por supuesto hay otros, el mismo Jesús, por ejemplo, ¿no?
con todo lo que vivió. Pero otro personaje que para mí también es un personaje, perdón, que eh, puedo pensar en este personaje como una persona que fue resiliente, es el apóstol Pablo. Y quiero referirme especialmente en... Pablo escribe a la carta de los Corintios, a la iglesia de Corintios, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, verso 8 y 9. Estas palabras que a mí en lo personal me puede encantar porque Pablo eh, era de los que decía, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y cuando él decía estas palabras, lo hacía desde una cárcel con las manos puestas en lo que le llamaban el cepo, que eran maderas donde sus pies y sus manos estaban metidas. No se podía mover. Imagínense ustedes, quédese usted en una posición por una hora y va a ver cómo se va a tratar de parar y va a doler. Pablo pasaba esos tiempos así en la cárcel, pero Pablo pasó por muchas cosas también. Sufrió un naufragio, fue apedreado, bueno, pasó por tantas cosas. Y miren lo que le dice Pablo a la iglesia de Corintios en la carta que les escribe, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Ya de entrada, eso es bien interesante. El poder para sobreponerse a todas las cosas viene de Dios y no es de nosotros. Y luego lo que sigue, por supuesto, es a lo que me quiero referir. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo, un hombre con una resiliencia increíble. Que alguien pueda decir estas palabras, o sea, nos vemos atribulados en todo, o sea, está hablando de en todo. Yo creo que nosotros en este momento hemos pasado por tribulación, hemos pasado, especialmente en este tiempo de la pandemia, por muchas cosas, pero es eso y pasará y tendremos momentos buenos. Pero Pablo, desde que aceptó predicar el mensaje de Jesús, después de haber sido un perseguidor de la iglesia, se convierte en el más ferviente predicador y él tuvo que sufrir las consecuencias de lo que él había hecho antes. Entonces, por eso él con esa autoridad dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Creo que este pasaje define exactamente lo que es la resiliencia. Cuando estemos atribulados, no nos sentimos abatidos. Cuando estamos perplejos ante una circunstancia de la vida que se nos presenta inesperadamente, no nos desesperamos, confiamos en Dios. Estamos muchas veces perseguidos, no sé, hay muchas maneras. Aquí, por supuesto, el apóstol Pablo se refiere a la persecución que sufrieron los cristianos, pero muchas veces nosotros hay tiempos en que somos perseguidos por los cobradores o por, no sé, por situaciones, ¿verdad? Pero no estamos abandonados. A veces también, sí, hemos sido derribados, a veces estamos en el suelo, porque eso sí, eso se los puedo decir, a veces estamos en el suelo, a lo mejor no literalmente, pero anímicamente, espiritualmente, a veces estamos en el suelo. Pero lo más importante es que no estamos destruidos. Hay otra frase por ahí, hay un libro que leí hace muchos años y me gustó mucho el título y siempre me grabé y me quedé con la frase, el título. Dice, me doblo pero no me quiebro. Me doblo pero no me quiebro. Ese era el título del libro. Y y creo que nosotros que tenemos una fe, ¿verdad? Por supuesto, si hay alguna persona conectada en esta noche que no tiene fe, la única manera de poder sobrellevar y superar todas esas cosas que pasamos en la vida, no hay, humanamente hablando,
si queremos hacerlo solos, no vamos a poder hacerlo. Necesitamos de la ayuda, primero que nada la ayuda de Dios, que es la mejor ayuda que podemos tener, porque cuando nos tomamos de la mano de Dios y nos aferramos a su ayuda y a su gracia, Él nos ayuda a mirar hacia adelante siempre como dice la palabra, ¿verdad? Con el futuro con esperanza. Si lo tratamos de hacer solos, no es posible. Pero también tenemos la comunidad y ahí es donde nosotros tenemos también que ver. Hoy en día la gente se ha convertido en un llanero solitario. Todas las personas queremos hacer las cosas solos. Yo puedo solo, yo no necesito a nadie. O sea, hay una cuestión de un orgullo tonto que a veces tenemos, pero estamos equivocados. Siempre vamos a necesitar de alguien, siempre. No es posible, no, digo, a menos que estemos en un desierto y estemos solos, bueno, pues aún así hasta a veces algún animalito que se nos acerque lo convertiremos en un compañero. Los seres humanos fuimos creados para vivir en comunidad y a veces es en la comunidad, ya sea de creyentes o ya sea de amigos o de personas con las cuales somos afines, que nos pueden apoyar y nos pueden ayudar y nos pueden motivar. Entonces es importante no ser un llanero solitario y mucho menos cuando estamos atravesando por situaciones en nuestra vida donde realmente necesitamos una palabra de aliento, una palabra que nos anime, una palabra que nos haga sentir que somos amados, que somos apreciados. Y yo creo que muchos de ustedes que me están viendo aquí, seguramente después de haber dado los 10 puntos sobre la resiliencia, y si ustedes se conectaron tarde, ustedes pueden luego ir a ver todo el programa en Facebook y a lo mejor luego lo puedo subir. Usualmente lo subo también a YouTube, entonces lo pueden también buscar en YouTube, en mi canal de YouTube, para que vean las 10 cosas o 10 características de una persona resiliente. Estamos hablando de la resiliencia, esa capacidad que tenemos los seres humanos de superar circunstancias muchas veces traumáticas y difíciles, pero no todas las personas tienen esa capacidad de resiliencia. Yo decía, también mencionaba una frase al principio que también me parece muy interesante y muy relacionada con lo que estamos hablando. Decía, nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Realmente nosotros nunca sabemos qué tan fuerte podemos ser hasta que enfrentamos una situación que nos pone al límite. Pero otra vez, no quieras luchar solo, no quieras luchar sola. Necesitas la ayuda de Dios primero que nada, pero también necesitas la ayuda de una comunidad y hay personas, y déjenme decirles también, hay personas que a lo mejor necesitan ir un poquito más allá y necesitan la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra. Estamos en el siglo XXI, ya todos necesitamos a veces de un psiquiatra o de un psicólogo, no porque estemos locos, pero porque a veces necesitamos procesar. Hay mucha gente que no sabe cómo procesar sus emociones. Personas que están en duelo no saben cómo superar eso y necesitan pues la ayuda espiritual también de alguien con quien ustedes tengan confianza espiritual, que tenga por supuesto preparación, no cualquier guía espiritual, perdón que lo diga así, pero no cualquiera que diga que es un guía espiritual realmente es un guía espiritual. La otra cosa es que necesitamos también pues la oración es muy importante. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones tenemos también que orar y necesitamos pues tomar todo lo que está en nuestra mano para superar todas estas cosas que estamos a veces viviendo. Decía yo de la resiliencia y se me estaba pasando, pero estaba hablando también de personas que han tenido pérdidas, pero también personas que han pasado por algún divorcio o por alguna situación, violencia, todo eso tiene que ver, todo eso está ligado a este tema que nosotros estamos hablando, porque lo importante, o sea, el problema no es caer en una situación o en una circunstancia, porque todos los seres humanos estamos expuestos a eso.
lo importante es que nosotros salgamos adelante, que tengamos esa capacidad de resiliencia, de superar con una buena actitud, con agradecimiento, con no encerrarnos en esta burbuja, pretender que no está pasando nada y después cuando algo nos sucede, nuestra familia se entera de qué era lo que estábamos diciendo o pasando y a veces dicen, si nos hubiera dicho, hubiéramos podido haber hecho algo. No sé si ustedes han escuchado ese tipo de comentarios. Por ejemplo, una persona que siente que ya no puede más y en lugar de buscar ayuda se va digamos, la situación de quitarse su vida, de llegar a ese punto de tal desesperanza de quitarse la vida y luego las personas nunca saben a su alrededor lo que está pasando y después cuando se enteran por todo lo que la persona estaba viviendo dicen, si nos hubiera dicho hubiéramos hecho algo. Entonces no hay que dejar que lleguemos a ese punto. La ayuda siempre está ahí. Primero que nada la ayuda de Dios, porque Dios siempre está ahí para nosotros. Y la otra cosa, la ayuda que tenemos a nuestro alrededor. Entonces siempre que necesite ayuda, pídala, no le dé pena. Nadie le va a criticar porque usted se sienta deprimido o porque usted se sienta con ansiedad o que sienta, no sé, tantas emociones y tantas cosas. Eh, Hay que actuar y hay que actuar de una manera que hay que buscar una solución. Y por supuesto, como hay un dicho, no es bíblico, no es de la Biblia, por favor, porque hay quien dice, como dice la Biblia, no, este no es de la Biblia, pero yo sí lo digo, es un dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, orar y buscar también la ayuda espiritual, la ayuda emocional, eso es muy importante. Entonces, bueno, ya me estoy pasando un poquito, pero esta noche ya estamos listos para el descanso y por supuesto, esta noche también, como siempre, les quiero dejar con ese hermoso texto, ¿verdad? Que es el texto que nos ayuda a cerrar nuestros ojos y a confiar en que esta noche vamos a dormir con la paz del Señor, porque Él está con nosotros en paz. Me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Vamos a orar, va una palabra de oración y ánimo, adelante, todo se supera, todo se supera. Y el tiempo siempre va a ser nuestro mejor aliado. Dios va a ser, por supuesto, el mejor aliado, pero el tiempo también, porque el tiempo nos va a ayudar a ir caminando. No se quede, avance hacia adelante y siempre va a haber una solución para cada problema. Entonces, oremos. Padre, en esta noche estamos aquí nuevamente compartiendo y te damos gracias por todos estos ejemplos que encontramos en tu palabra de personas que tuvieron esta capacidad de resiliencia, que enfrentaron todos los retos y situaciones de sus vidas con una fe, primero que nada, con fe, pero también confiados en que tú, Señor, estás acompañándonos, como siempre lo has dicho. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa seguridad debe caminar con nosotros también. Cuando nos sintamos desesperanzados, cuando nos sintamos abrumados por los problemas y las situaciones de cada día, que no nos encerremos como en la cáscara, en la burbuja, sino que busquemos la ayuda, platiquemos, busquemos conversar nuestras situaciones sin miedo, sin temor, porque el hablar las cosas, Señor, nos ayudan también a escuchar los consejos y ver que otras personas pueden ayudarnos a ver la situación desde otro aspecto, desde otro punto de vista. Y eso tú pones a veces a las personas adecuadas en nuestro camino para que nos ayuden y nos guíen. En esta noche que vamos al descanso, danos tu paz y el descanso también, que lo necesitamos. Y el día de mañana que nos levantemos con renovadas fuerzas para enfrentar lo que venga con fe, con esperanza, con una actitud positiva, siempre siempre siendo positivos y siempre viendo, Señor, que las cosas pasarán. Así como la noche pasa, también los problemas van a pasar. Siempre vamos a poder ver un nuevo día.
Gracias por todo y gracias por las personas que esta noche están aquí acompañándome en esta transmisión. Y aquellos que no están, Señor, igual, bendícenos a todos y ayúdanos. Te necesitamos. Gracias por esta noche y nos vamos con tu paz y con tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga esta noche, que vayan al descanso. Gracias por estar aquí. A todos los que están aquí conectados, gracias por estar siempre acompañándome. Dios les bendiga. Cuídense mucho y aquí seguiremos viéndonos y acompañándonos. Me bendice mucho poder estar en esta conversación. Yo hablo, pero también Dios me habla a mí a través de en esta conversación. Entonces Dios está entre nosotros y lo que estoy diciendo también me ayuda a mí. Estamos en un tiempo que necesitamos también esa reflexión y esa bendición que puedo tener de estar con ustedes aquí. Cuídense mucho, Dios me los bendiga, bendiciones para ustedes y sus familias. Buenas noches.